Eh, Vamos a empezar como siempre, todos los jueves empezamos con nuestra oración que muchos de ustedes conocen y como siempre mientras ustedes están almorzando, comiendo, nosotros aquí estamos hablando, trayéndole personas de nuestra comunidad para hablar de las historias reales que hay en nuestras comunidades. Así que con todos ustedes, oremos. La paz del Señor sea con ustedes. Sí, con su espíritu. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, ahora y por siempre. Amén. 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 Buenas tardes, Vigo Bambán, con nosotros siempre aquí Buenas está tardes. presente. Y esta tarde tenemos de invitado especial a Jesús Cruz. Hola. Y le damos la bienvenida a Jesús Cruz, ya que está con nosotros esta tarde. Sabemos que en este tiempo, pues, hay muchas personas que están trabajando, pero toman su tiempo para estar con nosotros, para hablar y dialogar de su vida, reflexionar de tantas cosas que están pasando o que han pasado. So, Bam, primero, antes de empezar, quería decir que tenemos unas personas que están enfermas y queremos decirle que estamos orando por ellos y otras personas que salieron de la sala de operación de ayer están muy bien, gracias al Señor. Y queríamos, antes de empezar, felicitar a unas personas que han cumplido años, están de cumpleaños hoy. Sí. Y otros que cumplieron años. Primero vamos a empezar con nuestro invitado Jesús, que acaba de cumplir año el 23 de febrero. Acaba de cumplir hace 2 días atrás, cumplió, creo que fueron 16 años. Y entonces, pues, felicidades, señor Sweet 16. Entonces, hoy tenemos de cumpleaños a nuestra amiga y hermana, a nuestra cantante de la iglesia, a nuestra Gabriela. Queríamos mandarle un saludo fraternal y mucho amor y muchas felicidades a Gabriela también, que está de cumpleaños. Hoy cumple Gabriela 55 años. Ella está, olvídate, muy bien. Y mi nieto está de cumpleaños, hoy está cumpliendo sus 14 añitos. Así que estamos muy contentos hoy que hoy celebremos estos cumpleaños de todas estas personas muy allegadas a nosotros que queremos mucho. Felicidades a cada uno. Y bendiciones a todas esas personas que cumplen años también hoy. Así que vamos a empezar entonces con nuestro compañero y amigo Jesús Cruz. Bam. Sí, Te lo pues dejo. Jesús. Hola, Bam. Mucho gusto, Jesús. ¿Cómo te encuentras? Bien, how you doing? I'm doing good. I'm good. I heard you got like a lot of stuff that you've been doing with your life and with the music. You are a music singer, and that you got some karate school or something like art march. Yes. Can you tell us something about it? Yeah. Perdona, Jesús, si puedes explicarlo, dame explicarlo en español para aquellas personas que no entienden inglés. Okay. Jesús es un maestro de arte marcial, de karate. Y aparte de esto también él compone su música y también tiene sus videos que están ya en Spotify, creo que está, o en otros lugares, no sé bien. YouTube. Pero sí, y pues queríamos hablar un poco de la vida de él para que nos reflexione cómo empezó, how he started, a quién fue que le tocó su corazón, who touched his heart to kind of fuera hacia adelante, y lo va a hablar en Spanglish porque no habla mucho español, pero sí, vamos a tratar de translate en medio, tratar de hablarlo en inglés y español. So, Bamba le hace sus preguntas, él le contesta, y si acaso él lo dice en inglés, pues entonces yo lo traduzco en español. Traducimos, Okay. So I'll start from, you know what, I think I'm better off with English. Okay.
I guess you know, kind of I'll go off what Jessie was saying. Like, yeah, I'll start with who was my inspiration. All right. And so the inspiration for my everyday living is my father. He was a big proponent to like my work ethic, and he also, you know, him and you know, along with my mother, you know, helped build a really strong family relationship, and also, you know, always just you know, made sure that we put God first in our relationships and so on and so forth. So those right there are my inspirations. But for this, for the music that I'm going to talk about today is primarily that was dedicated to my father. His name is David Cruz Pastrana. I actually pulled out a picture just in case some people in the community may know him. This is a funny picture of him, but it reminds me of his character because he was serious, but he was also nice. All very, right. yeah. So Nice. let me translate that in Spanish para la gente Yes, que go no ahead. puede escuchar. Okay. So, Jesús nos comenta de que su inspiración, ¿verdad? Empezó con su inspiración. ¿Quién ha sido la persona que lo ha inspirado en la vida? Él dice, su papá fue una de las personas que lo inspiró. Su mamá también lo inspira y aparte de eso, pues también de eso, de nuestro Señor Jesucristo también, que ha sido su inspiración. Y aparte de eso, de todas las cosas, él hizo la música que ha hecho fue dedicada a su papá, David Cruz Pastrana, y enseñó esa foto de su papá. Una foto donde su papá se veía bien cómico, ahí está, y en una bicicleta, porque mucha gente conocía quién era David Cruz Pastrana en el norte de Filadelfia. Ok, seguimos. We can go on. Yeah. So I'm a martial arts teacher. I have a school in Newtown, Pennsylvania, and I've been teaching martial arts for 25 years. And I love what I do. I teach students from the age of 3.5 all the way up to my oldest student has been, I think he was like 72. So we teach people of all ages, and I guess where to start with my music is that as you know, coronavirus hit in, you know, early last year, and pretty much it shut down, you know, all the businesses, especially gyms like karate schools and fitness gyms. And so I was teaching virtually, kind of like how we are right now. But then but I had also a lot of free time on my hands. And then my friend decided, he called me. He's a really famous DJ. His name is DJ XL. And he he called me and he said, "Hey, would you like to do a project or start a project?" And I said, "Hey, no problem." He said, you know, he just wanted to play around with an idea. Next thing you know, we created one song, and then we created another song, and then next thing you know, we had created an entire album. The album is 17 songs, and it's primarily hip hop. There's some singing in it, but it's a lot of hip hop rapping, and the message of the whole entire album is love. Not just love for like your wife or your but it's like love for your children, love for your family, love for God. This t-shirt that I'm wearing was actually made by a company owned by the DJ who produced the album. So this t-shirt, we sent it to all of the major DJs in the United States. So the project is a big project. And this logo that I have here is a lotus flower, and the symbol of the lotus flower, if you know anything about this flower. Se nos fue. We can't hear you. Okay, now. You hear me? Okay, sorry. So
lotus flower symbolizes, or I'm sorry, the lotus flower is a flower that grows out of the mud. So it doesn't grow from the grass; it grows from out the mud. And so this flower, and the name of the album is actually called "Out the Mud." So the symbolism behind the name and the flower is that you know, in the darkest hour is when we should look for love, is when we should look for God, is when we should look for family. And it kind of correlated to what was happening at the time. You know, everyone was in their house, everyone was nervous, and other things happened along the way. You know, we had Black Lives Matter, we had protest, things were political. And I talk about all these things in the album too. And then on the back of the shirt, it says my name, but it also says one of the lyrics from the song. And it says, those who create ways for us to conversate, for God and for human sake. One day our children will celebrate black, white, yellow, red. And it kind of goes into this thing of, you know, just celebrating love. So that's basically, you know, what I've been, you know, that's basically what I've been doing for the last few months is, you know, taking my experience as a martial artist and then bringing them into what I've been doing for music. And luckily the project has come out really well. Okay. Yeah, and I like the idea on the flower. Es una flor de loto, Yes. right? Lotus Yes. flower, que viene del, como decimos en español, el fango. So it's like from nothing, something came up. Yes. So that's the meaning of the flower, and that is pretty cool. It's pretty nice. It's Thank you. very smart too. Voy a traducir un poco de lo que dijo Jesús para que la gente que nos esté escuchando, porque sabemos que tenemos nuestros productores y toda esa gente que nos escucha, para que sepan de lo que él quiso decir a través de... él nos explica que la escuela de él, de Martial Arts, que de karate, está en Newtown, Pensilvania. Empezan de los niños de las edades de 3 años y medio en adelante. La persona más mayor que han tenido de enseñarle karate ha sido de 72 años. O sea que empieza desde los 3 hasta que tú puedas seguir peleando y batallando ahí, tirando piernas. Tenemos tiempo todavía, madre. Tenemos tiempo para apuntarnos nosotros. Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo para aprender. Tenemos tiempo para llegar allá. Y nos llevamos a Tía Vega. Nos llevamos a Tía Vega por si acaso. Jessie, ellos dicen que los nenes son los más traviosos, pero son los adultos. No me quedan problemas, son los adultos. Sí, seguro, porque los adultos sacan lo de niñez, lo que tiene de adentro, que no podía sacarlo antes de contra. Entonces, nos habló que a través del karate y todas esas cosas pasa lo del coronavirus, y cuando pasa lo que pasa en esta pandemia que estamos pasando, pues entonces tuvieron que cerrar las clases y darlas virtualmente. Pero aparte de eso, pues tú sabes que muchas cosas se han cerrado a través de eso. Pero entonces, en ese proceso donde se encuentra la oscuridad, como muchos de nosotros nos hemos encontrado a través de la pandemia, que se encontraron en la oscuridad, donde se sintieron sin esperanza o estaban perdidos por falta, con miedo de salir de sus hogares y todo eso. Nació esta música a través de un amigo que lo llama, que es un amigo bien conocido a través del mundo entero, un DJ, como le decimos nosotros, que se llama Excel, y salió la idea de hacer un álbum de 17 canciones. Y la música primaria es hip hop, de rapeo también, pero tiene un significado bien grande, que lo que es el amor de a través del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y él habla que el proyecto pues se ha formalizado bien grande, porque ha ido por el mundo entero. La camisa en la cual él tiene puesta significado de la flor del lotus, significa que esa flor pues le gustan, esa camisa tiene ese símbolo del lotus, que significa la persona nace, ¿verdad? Esa flor nace del fango o del lodo que nace, no tiene necesariamente nacer
como nosotros le ponemos la tierra aquí, la flor nace, pero no, esa flor nace del fango, y al nacer del fango, pues la flor se convierte en algo bien linda, bien bonita. Y pues a través de eso, esa música, le hacen el logo, y pues a través del mundo oscuro que estaba sucediendo durante la pandemia el año pasado, donde muchos de nosotros nos encontramos, así es que nace estas canciones que él ha escrito. Y aparte de eso, pues habla no solamente de la política, de las vidas negras que valen, las líricas, hablan de muchísimas cosas, pero celebran, que algún día se celebrará lo que es, la persona morena, la persona blanca, la persona amarilla, cualquier color, para que por lo menos tengamos esperanza. Y a través de esta música y del arte que él tiene, se formalizó esta música, que es un significado de amor. Y pues hasta ahí llegamos con esa historia, y vamos Jesse, a seguir. you missed your calling, Jesse. You gotta be a translator. I try my best. Oh, you did fantastic. Pero nos dice, saludos amigos Edgar desde Estado de México. Saludos a Felino, gracias por escucharnos desde el Estado de México. Sabemos que hay muchas personas que hay por allá en México, así que a eso le mandan saludos a nuestro tío Edgar. Bueno, pues seguimos entonces, Bam, síguelo contigo. Otra pregunta. Ajá, ok. Vemos, nos cuentas de que el encerramiento que tuvimos en esto del COVID fue lo que llevó a DJ Excel a tener esta idea. Antes de que el COVID comenzara, ¿ya tú tenías un pensamiento de hacer música así, hip hop positivo? Do you have the idea before all this happened to do hip hop, positive hip hop? Yeah, so I've been doing this as a hobby almost my whole life. Mm-hmm. I started, I wrote my first rap song when I was like 14 years old, and my birthday was the other day. I turned 40. No son 16. We're good. Come on, brother. We're still young. It's been a long time. I'm just saying for my love for music, it's been a long time. Been a long time. I'm also a part of a group along with my nephew. His name is Aaron Cruz. Hijo de David Cruz, your husband, right? And he, him and I created a group, and we started doing that. You know, I taught him when he was very young, and then as time went on, we always did it as a way of bonding to help. It always helped me to stay close to him, and him to stay close to me. And I love him like you can imagine. And it always, the first rule when he was little, I think he was like 8 or 9 years old, the first rule I taught him was, I want you, when you write a song, it has to be from your heart. Don't write anything that is, you know, somebody else's experience, but of your own experience. And I think, you know, from your question that you're asking me, that has always been my primary goal when writing music. So it wasn't necessarily that I wanted to write positive music, but I mean, of course it is positive, but I wanted to write things that were honest. And sometimes that's hard because, you know, to be honest, you have to be truthful, and when you're truthful, sometimes people can interpret how you feel or what you're saying in different ways. And but yeah, that's basically you know, that if that answers your question, that's where it comes from.
Dame yo pasarles otra vez, porque, compadre, seguimos. Entonces, después yo estoy aquí confundida, ya tú sabes. Pero primero vamos a mandarle un saludo allá a Miguel de Salam, Miguel, al padre Miguel, que nos está escuchando desde Chimaltenango, Guatemala. Y a todos los clientes. Padre Miguel es de allá de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. También veo que está con nosotros mi mamá querida, Jálida Berrío, está ahí presente diciendo amén. Así que tengo que portarme bien, no puedo decir nada porque me están velando. Pero dice nuestro hermano Jesús, dice que esto empezó como un hobby para él, desde que se acuerda, desde pequeño, aunque ha cumplido no 16 años, pero sino 40 años, cumplió hace 2 días atrás, y ha sido un amor a través de la música. Él tiene un amor por la música. Denis, saludo mi hermana desde Reading. Entonces, dice Jessie, también... I'll be right back. I'm going to show you guys. I'll be right back. I'm going to grab something. Mira, se nos fue. Nos dejó aquí solo, mira. No, hablando de la experiencia que él ha tenido, y la experiencia que él ha tenido también es más o menos lo que ha sucedido conmigo. También muchos de nosotros pasamos por eso. Llevamos años y años en la música. Tú sabes que yo soy un cantante de rap también, de hip hop, de la música de la vieja escuela. Y tenemos años y años tratando de llevar el positivismo y llevar un mensaje. Y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de nosotros tener ahora cuentas y estar por el internet y poder estar en Spotify. Y eso nos ayuda más a llevar estos mensajes que le llegue a la gente. Y este muchacho que es joven también, él se ha puesto con lo mismo. Y quiero escuchar, yo quiero escuchar ese disco. Vamos a ver si qué fue lo que él fue a buscar, porque yo quiero escuchar y ver videos también. Y si Oega está por ahí, nos puede ayudar con poner un videito de él y darnos la mano. Mira, vamos a ver qué fue lo que él fue a buscar. Aquí lo tenemos de nuevo. Hello. No, I was trying to grab something. I was trying to find something, but I couldn't find it. Yeah. No, because is there a way that we can listen to your music right now or see a video? Yeah. I do actually have. I can't project it on the thing, but I have it here. I can put it loud enough for you to hear it. Just let me know if you need me to turn it up or turn it down. But this... Tío Edgar is in the background. Sí, me frisé por un momento otra vez, ¿verdad? Sí. Yo soy como la de Frozen, cada jato Frozen. Pero quería señalarle algo muy importante que él dijo, Jesús dice, es como diciendo, estamos hablando de la Jesucristo, ¿verdad? Jesús dice que la verdad, el camino, la verdad y la luz, ¿verdad? Pero él dice que cuando él estaba enseñando a su sobrino sobre la música, era una parte para él tener ese enlace familiar con su sobrino donde él no quería perder, ¿verdad? Y aparte de ese enlace del amor que él tiene con su sobrino, él dijo algo que es muy contundente, un mensaje que hay aquí, y es decir, le dice, tenemos que ser positivos con la música, pero más que nada, tenemos que ser honestos y hablar con la verdad. O sea, que aunque la verdad molesta y duele a veces, es mejor decirla, ¿verdad? Y creo que esa es una parte de nuestra reflexión del día de hoy para mucha gente que no pueden entender todos los mensajes que a veces tratamos de llevarle a nuestras comunidades, ¿verdad? De reflexión, que lo mejor del mundo es cuando hacemos honestos y hablemos con la verdad, porque así podemos llegar a muchos sitios, a muchos más lugares que podemos ayudar y compartir con otras personas. Esa fue una clave muy interesante para mí y me tocó profundamente porque tenemos, como siempre, seguir por ese camino de nuestra verdad y hablar con honestidad, ¿verdad? Y, Madre, saludos también. Jessie, para continuar esa parte, yo estaba oyendo algo ayer. Yo voy a tratar de decirle esto en español porque... Gracias, vamos orando contigo. Voy a tratar. Perdona, sí. No, eso era como esto Serrano la otra vez, perdona, yo voy a tratar, pero habló todo el programa en español, así que vamos. Pero yo estaba oyendo algo ayer que
que fue profundo para mí. Y una señora estaba diciendo, si Dios estaba poniendo su hijo para sufrir para los otros, ¿qué va a hacer que él va a hacer lo mismo para los otros, right? Él va a poner los otros en situaciones que son difíciles y tú vas a sufrir, pero en el fin tú vas a tener el gloria. Y eso fue profundo para mí, que yo estaba viendo ayer. Y eso como la misma cosa que tú estás diciendo. Sí, y fíjate que el domingo en la misa nosotros hablamos de esto, ¿verdad? Que hablamos, a pesar de que nosotros pasamos por estos momentos difíciles, ¿verdad? Y pasamos por estas pruebas que el Señor nos manda y nos envía, porque estamos en el tiempo de cuarentena. Estamos hablando de este tema. Y el sermón decía lo mismo, decía que aparte de que hemos estado pasando por todas estas cosas, como quiera que sea la victoria, es lo más grande que vas a ver a pasar de todas estas cosas. Que el proceso es difícil, es fuerte, pasamos por dolores, por momentos difíciles, pero tenemos la victoria porque quien está con nosotros es más poderoso, ¿verdad? El Señor Jesucristo está con nosotros. Y así pues podemos llevar todos esos mensajes. Así que seguimos, Jesús, sigue hablándonos, esperemos que estamos orando por ti para que sigas hablando en español, para que la gente te esté escuchando. Y cuéntanos un poco más, ¿verdad? Sabemos que ya tienes esta música, tienes estas canciones, estás, aparte de eso, martial arts, la escuela y todo eso. Pero ¿qué otra cosa tienes más? Yo creo que hay algo más adentro de ti que nosotros podemos culcarte, que podemos sacarte. ¿Qué? I don't know. Well, Bueno, I know, quería, Bam quería que yo poniera una canción. ¿Yo puedo ponerlo todavía? sí, la podemos poner antes de terminar el programa, antes de eso, para que la persona, pues, podemos terminar con eso. Si tío Edgar nos permite, nos da el permiso. Tío Edgar, si nos escucha, nos da el permiso para poner la canción de él a lo último. Sí. Él nos Claro dice que que sí, nos manda el enlace o lo puede poner Jesús como prefiera. Okay, está bien, Jesús. So if you have the link to your music, the link. send it right now to him right here on this chat. Y entonces él lo pone a lo último, o lo puedes poner tú, dice. I can try to do that. Give me one second. Okay. I'm gonna need a second to do it, but Está bien, no hay problema, pero mientras tanto, yo creo que tú eres, podemos seguir hablando de las cosas que sigues haciendo para tu comunidad. Saludos, Adriana Josefina Mota. Dios la bendiga también por estar con nosotros. Ok, mientras Jesús está tratando de enviar el enlace para que nosotros podamos escuchar sus canciones, vamos a hablar sobre el malte, Bam Bam. Vamos a hablar sobre el malte. Vamos a hablar de las cosas lindas que están pasando en la iglesia, la crucifixión, los martes que empezamos a dar las compras a las comunidades. Y de esas personas, ¿verdad? Primero que nada, vamos a darle gracias a nuestras personas que nos ayudaron. Y yo las apunté porque a veces se me olvidan todos los nombres, pero gracias a Alina, que estaba con nosotros, nos ayudó bastante. Tío Ega, que siempre da presencia. Leo de Norristown vino a ayudarnos. Nacho, que nos trajo taquitos, de los taquitos del Puebla también. Gracias a Leslie de la iglesia de St. Davis, que también trajo mascarillas y otras cosas más para las mujeres. También estuvimos con la doctora Teresa from Word of Action, también que nos envió compras. Caring for Friends nos trajeron compras. Bam Bam, que estuvo ayudando. Gustavo también es el nuevo director de nuestra música. Leonel por los dulces que nos trajo el domingo. El grupo de Norristown por limpiar la iglesia el sábado. Gabriela, Aaron y también Charlie también, que trajeron las compras. Pero fue una bendición bastante grande para nuestra comunidad y seguimos tratando de traer esas bendiciones todos los martes. Si Dios lo permite, podemos seguir haciendo todas esas cosas. Bam Bam, puedes decirle. Sí. So Jess, I'm sorry, Bam Bam. So I know Jessie, I sent the link through. I put in there, it says "Walk My Way" is the name of the song, just to let you know.
Oh, ok, está bien, no The- te preocupes. Yo creo que ya, sí, ya la recibimos. Entonces ya cuando vayamos terminando, pues entonces la ponemos para que las personas lo puedan Escuchen. escuchar. La música es en inglés, mis hermanos y hermanas, pero no te preocupes que tiene la música, aunque sea en inglés, tiene un sentimiento de amor. Así que escúchenla, la lírica puede ser un poco que no puedan entenderla, pero saben que lo que quiere es hablar del amor en nuestras comunidades y cómo el Señor lo toca para que traiga este amor a todas estas personas que tanto lo necesitan. Y seguimos con Bam Bam. Se me pierde. Ajá, sí, estoy acá. Pues sí, ok, vemos que nos dijiste que ya tenías más o menos en mente de que iba a hacer música así, con mensajes. Ok, yo creo que tengo entendido, vi la foto de tu papá, pero se me parece a un señor que yo conozco, que es boxeador también. Era boxeador, tiene que ver con No, artes marciales, no, ni era no, músico tampoco, no, no. tampoco era músico. So, esto de la música y lo de artes marciales sale de ti. No, Tú eres primera generación de... No, yo estaba tratando de buscar un disco que fue como mucho del inspiration mío sobre mi papá. Mi papá tenía un montón de discos en la casa, español, y siempre en la casa, no, en la casa, pero más en el cajo. Siempre estábamos en el cajo guiando para, tenía una tienda en 7th and Jefferson. Y los otros vivían en el Northeast, y siempre estábamos en el I-95 guiando para Filadelfia, y siempre tenía Bobby Capó, Rafael Hernández, y siempre estaba, ese fue como Daniel Santo, siempre tenía su música jugando en el cajo, y eso como fue como my initial inspiration for wanting to do music. Yeah. Yeah. Gracias a ti también, Denise, desde Norristown. Gracias a tú por tu comunidad también, que siempre estás ahí pendiente también para ayudar. Pero dame hablar algo bien rapidito, Bam Bam. La asma se me está controlando, gracias a Dios que no estoy... Estaba asfixiada, me levanté a las 2 de la mañana con una asfixia, envíate, mi hermano. Pero mira, déjame decirte algo. Jesús es hermano de mi querido esposo David Cruz. Entonces, él es de eso. Sabemos que Edgar iba a ser el primer esposo, pero David le ganó. Entonces, tío Edgar está por allá atrás. Sí, está ahí escondido, dice, no, que la madre dijo eso, no. Ese es el relajo que tenemos nosotros allá en el sur de Filadelfia, molestando a tío Edgar todo el tiempo. Pero el papá de ellos tenía una tienda bien conocida que se llamaba David's Grocery, creo que se llamaba, la David Grocery Store. ¿Era que se llamaba? That or Davis Market. Davis Market, ¿verdad? Sí. Entonces era en las 7 y Jefferson, y pues mucha gente conocía a su papá en las comunidades porque el papá era uno de los primeros que tuvo la tienda hispana, latina, aquí en Filadelfia, donde traía los productos de Goya y todas esas cosas. Mucha gente iba a esa tienda y él le fiaba a todo el mundo, y cuando necesitaba, él le daba su plato o sea, le decía, puedes llevarte lo que necesitas. Y entonces, pues, el papá fue bien conocido. Entonces, cuando él habla de la música que su papá escuchaba, estamos hablando de los LPs, del tiempo de antes, ¿verdad? Entonces, cuando habla de las cassettes, estamos hablando del 8-track. Del tiempo de antes que utilizaba, porque creo que su papá en aquel tiempo pues andaba en no sé, su Cadillac o cualquier carro que estaban dando, pero tenía su 8-track, y a través de, ellos vivían en el Northeast, cuando ellos iban de camino de Northeast a la tienda, que quedaba alguna media hora, 25 minutos. Esa media o 25 minutos era el tiempo donde ellos escuchaban esta música que su papá instruyó en ellos.
So, cuando fallece su papá y pasa todo esto, lo del COVID, él cogió esa música y David Yo también. todavía lo tengo, Jessie, Mira, mira. también que se, ajá, okay. Reliquia. Ajá, entonces, a través del COVID y todas esas cosas, pues, él cogió, tú sabes, toda esa inspiración desde pequeño, desde niño, y trató de traer toda esa música a uno completo, ¿verdad? So, escuchó la música varias veces para poder traer esta música que él está hablando hoy en día. Así que quería darte un poquito del background de Jesús, porque no habíamos comentado, tú sabes, que yo a veces digo, va a estar tal persona, pero no te doy el background completo, porque Sí. me gusta que la persona sea quien hable, quien diga y de eso, pero en estos momentos tuve que explicarle un poquito más para que supiera por qué la música, por qué hablamos de la música, qué es lo que le trae más a él a través de esta música. Y seguimos con Jesús. Los dos se llaman Jesús, pero Bambán se llama Jesús también. So, De Jesús. de Somos de Jesús. Jesús los Okay. dos. Y esta música or this music that you heard from your dad, usaste algún like sample or something? No, not for this one. Everything is original. Is yours. No, so the sample Or an idea. I mean, what I'm trying to say is like an idea. That you got idea from it. A lot of people took part in the record. So the only thing that I did was write the music. So I wrote the lyrics and I performed the lyrics and I recorded it and I edited it. But the music itself, like the beats and the instruments, they were made by my friend DJ XL. He lives in Los Angeles. He lives in Los Angeles, and so he would email me the music from Los Angeles, and then I would write and record, and then I would send it back to him from Philadelphia. Okay. So we did it when we made the album. We did it on opposite sides of the coast because he lives in Los Angeles. To East Coast. Yeah, but he sampled a lot of like 70s music to make the record. But I actually at the end of the record I make like I talk about my father's life. So there's actually like a part in at the very end of the record, my friend is talking and he's talking about love and things like that. And then there's like a pause. And at the very end, I actually tell everyone the story of my father's life. So that's probably the one thing I put in there that comes from like him. A dedication, una dedicatoria. Yeah. Like what happened to him when he was young and what made him do, how he married my mom and things like that. And how, his children came about and all those things. So, but it's an interesting story because, my father, like out of the mud, my father came from nothing. He was born in Puerto Rico. He, he had a, second or third grade education. And he came to America, married my mom within a year and made a life for himself and made a life for his children. So that's like an example of what is in there. Like Jessie was saying, like, is there more, right? You were asking the question, is there more? And to tell you a little bit about myself personally, in the album, the lyrics that I talk about, that I express, I'm going to try to say this in Spanish if I can. Okay. La música que yo escribo en el disco son parte de mi vida, parte de mi vida con mi hija, con mi la relación, how do you say relationship? Relación con mi relación con Dios, mi relación con mis amigos, y una experiencia que yo tenía que fue difícil
cuando yo quería, yo estaba haciendo un trabajo como mudando furniture y un Haciendo día, mudanza. un día yo fui para mi esposa y yo estaba diciendo a ella, hoy yo voy a dejar de mi trabajo. Y me miró como, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y yo contesté a ella, yo voy a decirle esta parte en inglés porque es el único el único que yo puedo decirlo. Only the birds, do not the birds have feathers? And you know that comes from the Bible. And you know, for me that means that if God provides the birds with feathers and he gives them warmth and he gives them food, what will he give to me? That's the full, that's the full scripture. What will he do for us? So on faith, con la fe, yo me fui de mi trabajo y una semana pasó y yo tenía una día a pensar a señal karate como mi trabajo, porque siempre, en ese momento yo estaba trabajando, pero yo no estaba haciendo karate como full time. Y yo quería hacerlo full time. Y Dios me ayudó mucho porque cada semana estaba poniendo gente en mi vida que me ayudaban a coger experience o coger el sueño que yo tenía a enseñar karate y traerlo a mi vida. Y una semana fue que un hombre dijo, oh, ¿tú quieres enseñar karate? Yo tengo un trabajo para ti. Y me dio un trabajo. Yo estaba haciendo enseñando karate para 10 personas. Y de otra persona me vino y dice, oh, tú enseñas karate, tú puedes enseñarlo. Y cada semana y cada mes fue más y más gente. Multiplicándose los estudiantes. Y Dios me dio la vida que yo estaba, que yo sabía que fue para mí. Pero solo fue en fe, porque mi esposa en el tiempo estaba como, ¿cómo dice? Me imagino. Tenía miedo que se ve. Y fue tiempo que para mí yo estaba viviendo un cajo y los tiempos estaban malos para mí. No mi familia, pero yo estaba viviendo en el cajo y fue mucho noche durmiendo en el frío, orando, Dios, ayúdame, pero en tiempo, y yo tenía fe porque yo sabía que yo podía a un tiempo coger un trabajo regular, pero yo no quería, yo sabía que algo fue más importante que yo necesitaba a hacer y a decir. Y tú no, en mi clase, si tú vienes a una clase mío, no importa si tú eres judío o hindú o muslim, o no importa qué color tú eres o qué religión tú eres, cuando yo hablo, aparte de mí, está hablando de la experiencia y de lo cosas que Jesucristo que me enseñó. Y yo no necesario lo dice que es de Jesucristo, pero yo uso el espíritu de él para hablar y enseñar personas de mucho different backgrounds y enseñar lo que el amor is the way, love is the way. There you go. And that we have to respect each other, we have to love each other, no matter our differences, because that's how Jesus would want it, that's how God would want it. And because it's my job, I can't always say all of it, but I use the example. I use the example of what martial arts teaches you, because martial arts teaches you self-discipline. It teaches you focus. And God teaches us that too. Jesus teaches that we have to stay on the path, stay on the way, be disciplined, do things with all of your heart, right? So,
that experience, all of those things that I went through, led me to, not only talk about it I took the message that I was teaching in the karate class about having faith in yourself, having faith in what you believe in, and using that to make a better life for yourself. And then so when I got a chance to say it, I wanted to say it to more people. So I used this album to do that, to say it to more people than just my classroom or just my students in my karate school, but to as many people that would listen. So. Qué bien escuchar, ¿verdad? Estas buenas noticias que el Señor nos pone, ¿viste? Como utiliza a las personas que hablamos también de las buenas noticias, como Dios nos enseña que nos usa como instrumento para llevar ese mensaje de fe y de amor a no solamente a sus jóvenes, a sus niños en la escuela, pero sí utilizó esta parte de la música para poder llegar al mundo, ¿verdad? Llevarlo a través de la música. Algo que él dijo en inglés que mucha gente quizás no entendieron, quiero que sepan que la escritura nos habla de cómo el Señor dice, si yo le doy de comer vamos a decirle a los pajaritos, y le damos de comer a todos los animales, ¿cómo yo, siendo tu padre, no te voy a dar de comer a ti? O sea, entonces llegó un momento en la vida de él donde él tuvo que dormir en un carro por un tiempo, pero fue en ese momento de su oscuridad, en ese momento donde él pudo tener ese encuentro también con Jesucristo. Y al tener el encuentro con Jesucristo en ese tiempo de oscuridad, pues entonces él pudo mantener la disciplina, él pudo mantener, y él estaba caminando lo que nosotros le decimos, caminemos en fe, no por nuestras vistas, ¿verdad? The walk by faith, not by our sight. So, la palabra nos enseña eso. Jesús nos explica que como él le dice a su esposa, tengo que dejar mi trabajo porque es que no, él sentía que ese no era su llamado era enseñarle a los jóvenes, su llamado era traer un mensaje, ¿verdad? Y entonces él pues decidió y su esposa dudó de que él, qué era lo que él iba a hacer, ¿verdad? Y nos encontramos con esas muchas situaciones, ¿verdad, Bam Bam? Donde personas pues no pueden entender, ¿verdad? Que cuando uno habla de la fe, pero estas son historias, ¿verdad? Historias que pasan en las vidas de nuestra gente, de nuestra comunidad, como le pasó a él, donde él dormía en su carro y pasó muchas noches con frío, muchas noches llorando, muchas noches pidiéndole a Dios, pero él tenía algo que quizás la gente quizás no podía entender. Él tenía la fe, la esperanza y sabía que en un momento dado él iba a empezar a hacer lo que Dios lo había enviado. A través del arte de karate, durante una semana después, Dios le estaba enviando gente que le venía a decir que se quería ser parte de esto. Y hay gente con sabiduría, gente que le estaba trayendo, ¿verdad? Porque Dios dice, yo te envío mis ángeles. Pero eso uno no sabe cuáles son los ángeles. Pero Dios envía a los ángeles. Si uno no sabe quién es el ángel que Dios está enviando, quién será el ser humano que Dios está enviando. Y para él, pues, fue diferentes personas que vinieron al camino, lo siguieron instruyendo, lo siguieron llevando, pero él mantenió la fe, mantenió la esperanza, mantenió estar tranquilo, caminando ese camino, porque él entendía que el amor es la única manera que tenemos. El amor explica todo en esta conversación que estamos teniendo con nuestro hermano Jesús, que él nos habla igual como Jesucristo nos habló. El amor de Dios es algo incomparable. ¿Y cómo nosotros podemos comparar ese amor? ¿Cómo nosotros podemos llevar ese amor a esta comunidad? Es demostrándolo. No diciéndolo, demostrándolo, es guiando a otros seres humanos, es enseñándolo. Ay, Dios mío, pero me van a poner a predicar ahora. No vamos a predicar. Vamos a predicar el domingo, pero para que tú veas cómo Dios utiliza a las personas. Si tú te dejas y tú tienes fe y deja que Dios bregue en tu corazón, tú abres tu corazón, tú puedes recibir estos mensajes que, por ejemplo, nuestro hermano ahora mismito hizo una canción que es de fe, de amor y de esperanza.
O sea, que es lo que él hizo con esta canción y no solamente fue por parte de su papá, que su papá fue su inspirador y su mamá, o sea, que su papá llegó aquí a los Estados Unidos, vino joven, no tenía absolutamente nada, pero así como la flor que él dice, la lotus, salió el papá hacia adelante. Se casó con su querida esposa, amada esposa, un año después y pudo levantar a su familia, no solamente su familia aquí, pero también su familia en Puerto Rico, pudo ayudar a todas esas familias y fue un ejemplo de amor en la comunidad del norte de Filadelfia. Así que Jesús está siguiendo esos pasos también, no solamente a través de lo que él siente, de que es lo que la vida de fe para él, pero también de la vida de su papá, donde está él siguiendo esos pasos. Así que es bien, ¿cómo se dice? Interesante y lindo escuchar, Jesús, tu historia, ¿verdad? Porque muchos no sabemos la historia de mucha gente. A veces tenemos el problema de juzgar a la persona sin no conocer la persona. Tenemos el problema de enseñalar primero antes de hablar y saber de dónde viene esa persona. O sea, hay cosas en nuestros corazones que la gente no conoce. Hay cosas en nuestras vidas que la gente no conoce y no pueden entender porque no nos escuchan. Pero cuando nosotros abrimos nuestros corazones para escuchar, para ver la fe, para escuchar sobre la esperanza y todas esas cosas, entonces todo de nuestro mundo cambia hacia ese ser de personas. Y también, Jessie, la misma cosa que los otros no, yo, estas cosas que yo estoy diciendo a ti y a Bam Bam es que, sabes, son muchos de mis amigos que no saben. Sabes, tú vas en tu vida y tú andas con with your chin up, right? Pero yo entiendo que puede ser una persona que está oyendo esto y ellos necesitan oír que si tú estás en una situación que Dios va a ayudarte, pero es la fe que tú necesitas y esa es la única cosa que puede atraerte a un sitio más mejor que donde tú estás ahora. So basically, I wanted to say that I'm saying this to you, and there's some of my friends that may not know about my life. You know what I mean? Because you know we always keep those things inside. You know, we may not tell it to our closest friends, but we'll tell it to people who may need to hear it. You know. Right. Pero es importante también que aunque tú no se lo digas a tu amistades cercanas, right? Even that you don't tell your closest friend. A veces las personas más cercanas a ti son las más que necesitan escuchar tus palabras. Tú sabes, so don't hold back. Siempre tenemos que hablar las buenas noticias. Siempre tenemos que hablar de estas cosas que nos pasan porque puede ser que esa persona, como hablábamos Vico Bam Bam y Gustavo, veníamos hablando el martes en la van que estaba yo contándole sobre el sueño, donde las personas se sienten encarceladas espiritualmente. Hay personas que they are spiritually they're in bondage and they're in jail. So, cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos la llave para sacar a esa persona, para ayudarlo, para que salgan de ese lugar donde es oscuro. Y quizás, pues, Dios te está usando. No quizás, yo pienso mucho y yo digo, Dios mío, gracias, Señor, porque Dios te está usando, Jesús, y tú deberías hablar, no importa donde quiera que vaya, con quien amigo, lo que sea, habla de estas historias, habla y habla de la fe a las personas, porque en estos momentos donde mucha gente está viviendo todavía esa oscuridad, ese momento difícil, puede ser que necesiten más escuchar de tu fe más que nada. Tú sabes, porque tú tienes tu talento de tirar yo ni me acerco, papá, porque mira, ni para el 10, ¿no? A menos que ponga a ti que primero que yo, o a David, no me acerco, pero sí, pero tienes el talento, ¿verdad? Que Dios te ha dado. Tienes la visión que Dios te ha dado. Pero Dios no solamente te dio el amor que tú necesitaste. No te dio solamente la visión, no te dio el talento de la música, pero ¿sabes qué temas te está dando? Te está dando una misión y la misión tuya
es llevar ese amor y hablar esas palabras, las buenas noticias donde quiera que tú vayas. Así que esa misión es muy bonita y gracias por compartir con nosotros. Se nos quedan, no sé cuántos minutos nos quedan, pero nos quedan varios minutos y queríamos darte las gracias por la oportunidad por estar con nosotros y compartir con nosotros tu historia que muchos de nosotros quizás no conocíamos, que no sabíamos si viviste en carro, o sea, hay cosas que nosotros mantenemos calladas y no sabemos, ¿verdad? Pero gracias por compartir esas cosas y cómo Dios te ha sacado de ese lugar y te ha ayudado. Bam, Bam, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Le gustaría preguntar? ¿Qué me le aconseja a la juventud? Aquellas personas que están comenzando en la música, que se les está haciendo, a veces muchos jóvenes se les hace muy difícil. Sí. Si yo quería decir algo a un joven, va a ser la misma cosa que yo estaba diciendo a mi nephew Aaron. Él es importante a decir to speak your truth, to be yourself, and to have the confidence in yourself, to not be afraid, and that there will be people who will tell you that you can't do it, and they're going to probably be the people who are closest to you. There will be people who, but God will put people in your life that will support you, who will tell you that it's possible, and they will help you grow. But if I were to give them advice, is that allow yourself to grow, allow yourself, just like this flower, right? Because this flower, another thing about this flower is that the petal opens one petal at a time. And so that's how we all have to do it. It doesn't matter whether you're young or old, we have to allow ourselves time to grow. And you have to, because especially the youth, a lot of us are in a rush to already live our lives, and the fact is that you got to take it day by day and give every day your best. Muy bien, muy linda información. Un día por día, dale tu mejor ejemplo a cada cosa que esté pasando. Ahora, antes de irnos, Edgar, para entonces volverlo otra vez con Jesús, ¿nos podrías poner la canción para escucharla, para entonces volver y hablar con él por un minuto más y entonces ya terminemos nuestra conversación? Honey, your love is gone. Yeah. I walk my way into the firelight. Tip my way into my mind, right? When you say nothing into the tides, right? You push me and we gon' right. I walk my way into the firelight. Tip into my mind, right? When you say nothing into the tides, right? You push me and we gon' right. I'ma chill, but I could break your neck right now. Like we about to cook that foul. I let you off the hook right now. Your boys need to calm you down, or I'ma whistle in my hand. Put you where you foul. No worry what the law allows. Won't take me cause I hold that power. My whole life I've been rocking this crown. Leader of the people, I don't ever sit down. I'm in for silence. Won't see me around. I love y'all, but I don't always need a crowd. But when I come to rock your town. And I will always keep my vow to make the party people scream and shout and make the whole damn place go rock. Police say it gets too loud. Rush in and lock it down. Won't interfere cause gonna shut the whole knock place down. I walk my way into the firelight.
Tip away into my mind, like you say, nothing into the times, like you push me and we gon' fight. I walk my way into the fight life. Tip away into my mind, like you say, nothing into the times, like you push me and we gon' fight. Why would the game ever change? A pedigree that focus on the end game, a man that focus into the pen drain, a fire to MC and that'll never be tame, applying to a market that'll never see gain. The science to a nautilus is seen in everything. The heart of the martyr pulsates through every vein. Can you stand for anything if suffering's taken away? Can you put a price on freedom if freedom's given away? Many are shut down because they're not enough to say. The truth is subjective, subject ourselves as prey. A definition over time is self-conveyed. The promiscuity can sway us in either way. The story of our ancestors laugh in our face because we do the same bullshit, call it a different name. We smile and nod our heads just to save face and wonder why we find ourselves in the same dangerous place. I walk my way into the fight life. Tip away into my mind, like you say, nothing until the times, like you push me and we gon' fight. I walk my way into the fight life. Tip away into my mind, like you say, nothing until the times, like you push me and we gon' fight. Yeah. Yeah. Muy linda. Espectacular, mi hermano, espectacular, de verdad. Me gusta el flow y la música, Thank you. demasiado. Yeah. En Pero yo- español caminó su camino hacia esa luz, ¿verdad? Qué bonita canción. Y a aquellas personas que le interesaría escuchar más de su música, Jesús, ¿nos podrías decir dónde pueden comunicarse contigo o dónde pueden conseguir tu música? So just to give you a quick thing, so that song, just to give you a little background, I know I don't have a lot of time, so I'll be fast. But if you remember that time when Jesus was in the temple and they were selling the goods, and he gets angry, he flips over the table, and he goes and it's that time where you see Jesus wanting to fight, wanting to get angry. That's actually the message behind the song. If you listen to the words, it's talking about that moment where you see like things not right, and you have to fight to change it, and that's what the song is about. But there's another song that I really love that talks about Jesus specifically that I relate. It's called "The Price," "El Precio," which is that song you may like if you're looking for a faith-based song. That's the song that I like. But you can find me on Instagram at Zeus __ money, MONEY. So it's ZEUS __ MONEY on Instagram. You can also go to Facebook and just look up Zeus Money, and you'll see this pretty face. And and those are the two primary places that you can find us on. There's also another page on Instagram that goes I am Zeus Money. That's IAM. I think it's _ZEUSMONEY. Tiene tu música también en las plataformas como Spotify, YT Music. Oh yeah, so I'm a certified artist on Spotify, on Apple Music, on Deezer, Tidal. Conseguimos ahí también por el mismo nombre. Here's the other thing. Here's the other thing too. If you go to the Instagram or the Facebook page and you hit the link, and the link I put below too. If you hit the link, you can actually download the whole album onto your computer or onto your phone. Ok, ya sabemos que nos pasamos de tiempo. Jesús, muchas gracias. Cuando termines aquí, tú puedes entrar a esta página de Latinos Radio y le oprimes like y entonces vas a ver los mensajes que hay y ahí puedes poner también tu información
donde pueden conseguir tu música y todas esas cosas para las personas que te estaban escuchando, pues lo puedan obtener. Y me imagino que también hay personas que, como Bam lo va a pasar y lo va a share, también puede poner la información. Así que mi gente, muchas gracias Jesús, muchas gracias, Dios te bendiga mi hermano, gracias por estar con nosotros. Thank you for having me. Thank you, Bam. Amén. Bam, nice to meet All you. right, man. Nice to meet you. Bam, muchas gracias. Aquí también estamos a la orden. por también está con nosotros todos los jueves, y como todos los jueves a las 12 del mediodía estaremos con todos ustedes de 12 a 1 de la tarde. Así que con esta me despido. Le digo a todo el mundo que se acuerden que siempre que tengan algo, por favor, oren, pídanle al Señor que Dios les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Le envío un mensaje de amor a toda esa gente que nos escucha y nos siguen siguiendo a través de Fil Latino Radio, a Egal por siempre estar con nosotros, y le agradezco a todo el mundo que nos escucha. Así que a todos ustedes les envío un fuerte abrazo, mucho amor, y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, queden con Amén. Dios hoy, mañana y siempre. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Amén. Cuídense mucho. Adiós. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé.